Poco tiempo después de terminada la Reconquista, fue la deliciosa ciudad de Granada la residencia habitual y favorita de los soberanos españoles, hasta que de ella se vieron ahuyentados por los continuos terremotos que asolaron multitud de sus edificios e hicieron temblar las viejas torres moriscas hasta sus cimientos. Muchos años transcurrieron después, y en este largo tiempo rara vez se vio favorecida a Granada con la visita de algún personaje de la familia real. Los palacios de la nobleza quedaron cerrados y silenciosos, y la Alhambra, como desdeñada hermosura, permaneció en triste soledad en medio de sus mal cuidados jardines. La Torre de las Infantas, residencia en otro tiempo de las tres encantadoras princesas moras, participaba en el abandono general. Los murciélagos y las lechuzas andaban en aquellos primeros aposentos. Por fin, la ciudad de Granada se vio honrada con personajes reales. Todo el mundo sabe que Felipe V fue el primer bombón que empuñó el cetro de España, y asimismo es sabido que casó en segundas nupcias con Isabel, la hermosa princesa de Parma, y que por esta serie de acontecimientos un príncipe francés y una princesa italiana compartían el trono español. La Alhambra decorarse y amueblar a toda prisa para recibir a los regios esposos, y con la llegada de la corte cambió por completo el aspecto del palacio, desierto poco tiempo antes. Estruendo de tambores y trompetas, trotar de caballos por las avenidas y patios del Alcázar. A la vez, las barbacanas y los alarmes, todo traía a la memoria del antiguo extinguido pintor militar de la fortaleza. Respirábase cierto ambiente en los reales aposentos. Oíase el crujir de las sedas y el cauteloso paso, las voces suaves de los aduladores cortesanos a través de las antecámaras, el continuo ir y venir de sinnúmero de pajes y damas de honor por los jardines, y los acordes de la música que se escapaban a través de las celosías. Entre los individuos de la regia comitiva venía un paje favorito de la reina, llamado Ruiz de Alarcón. Con decir que era favorito de la reina, queda hecho todo un elogio, pues cuantos figuraban en la corte de la altiva Isabel distinguíanse por su gracia, su donosura y su belleza. Acababa nuestro doncel de cumplir los 18 primaveras y era esbelto, bien formado y hermoso. Ante la reina mostrábase siempre con toda deferencia y respeto, pero en el fondo era un calavera acariciado y mimado por las damas de la corte, y más experimentado en materia de mujeres de lo que debía esperarse en sus pocos años. Andaba el paje, por cierta mañana, vagando por los bosques del Generalife que dominan Granada y que se había llevado para distraerse el halcón predilecto de la reina, cuando he aquí que atisba el ave de rapiña un pájaro posado en un árbol y se lanza a volar en su persecución. Elevóse por los aires y se precipitó sobre su presa, pero escapó y siguió volando sin hacer caso a los llamamientos del pájaro. El joven siguió con la vista al pájaro furtivo en su caprichoso vuelo, hasta que lo vio posarse en el muro de la Torre de las Infantas. Descendió a pie hasta el barranco y accedió a la torre, pero no presentaba ninguna entrada por la parte de la cañada, y por su altura prodigiosa hacía imposible todo propósito de escalamiento. Así pues, buscando una puerta o entrada cualquiera de castillo morisco,
fue dando un gran rodeo para explorar por los lados de la torre que miran al interior de la fortaleza. Delante de la torre veíase un pequeño jardín, cercado por un enrejado de cañas y cubierto de mirlos. Abrió el mancebo un portillo y atravesó por un cuadro de flores y grupo de rosales hasta llegar a la puerta de aquella. Llamó muy quedo a la puerta y dejóse ver su hermoso rostro hasta un elevado ajimez de la torre, pero enseguida desapareció. Esperaba al muchacho que le abrieran la puerta, pero en vano, no se oía ni más leve sonido dentro. Y todo permanecía en silencio. ¿Le habría engañado sus sentidos o es quizá la hermosa apariencia de el hada que hablaba en la torre? Llamé de nuevo y con más fuerza, y después de una ligera pausa apareció por segunda vez el mismo hermoso rostro hechicero de una lindísima muchacha de 15 años. Saludaba tímidamente y le rogó en los términos más atentos y corteses que le permitieran subir a la torre para coger el halcón fugitivo. «Dispénseme, señor, que no me atreva a abriros la puerta», contestó la joven, «pero mi tía me lo tiene prohibido». «Os lo ruego encarecidamente, hermosa niña, considerad que el halcón es el favorito de la reina. ¿Y cómo voy a poder volver a palacio sin él?». El astuto paje vio que la niña empezaba a vacilar y redobló sus súplicas de un modo conmovedor. No era posible que cupiese la negativa en el corazón de la muchacha. Así pues, la tierna guardiana de la torre abrió la puerta con mano trémula. Y el paje se quedó extasiado cuando vio su peregrino rostro en la ventana, acabó de perder el juicio a contemplar delante de sí el conjunto de la linda muchacha, manifestando que no había llegado aún a su completo desarrollo. Su sedoso cabello, adornado con una fresca rosa recién cogida, mostrábase a su cara con los ardores del clima tropical tostado, pero esto mismo prestaba más encanto al sonrosado color de sus mejillas, haciendo más radiante la fungida voz de sus hermosos ojos. Observó todo esto Ruiz de Alarcón con una simple mirada, puesto que no le era dado detenerse, y después de pronunciar algunas frases de agradecimiento, se dirigió rápidamente hacia la escalera de caracol en busca de su halcón. Apareció después de un breve instante, con el pícaro del pájaro en la mano. La joven se había sentado junto a la fuente en el saloncito. Doblando una rodilla en tierra, el paje se le presentó y al extender la mano para recibir, imprimió el mozo en ella un beso, el más ardiente y ardoroso de todo lo que había depositado en la hermosa mano de su soberana. Se oyó una voz áspera, como a alguna distancia. «Mi tía, que vuelve de misa», gritó la doncella asustada. «Señor, os lo ruego que os marchéis». «No ha de ser hasta tanto que no habéis concebido esa flor que adorna vuestra cabeza como un grato recuerdo». Desenredóla apresuradamente de sus negras trenzas y le dijo turbada y ruborosa: «Tomadla, por Dios, os lo suplico». El paje cogió la flor, cubriéndola de besos al mismo tiempo que la linda mano que se le otorgaba. Después, poniéndose el birrete y colocando el halcón en su puño, se deslizó por el jardín, llevándose consigo el corazón de la hermosa Jacinta. Cuando la celosa tía penetró en la torre, notó la agitación de su sobrina y el desorden que había en el saloncito.
Con una palabra lo explicó suficiente. Un halcón ha venido persiguiendo a su presa hasta el mismo salón. Dios nos ampare y nos asista, dijo la vieja. Con que hasta dentro de la torre han de apretar los halcanes. Habrése visto ave más insolente. Ay, Dios mío, el pobre pájaro, ni aun en la misma jaula, está ya segura. La sobrina era huérfana de un oficial que pereció en el campo de batalla. Se había educado en un convento y había sido sacada hace poco de aquel sagrado asilo para encomendarse a la vigilancia de su tía, bajo cuya celosa tutela vegetaba oscureciendo a la pobre niña como un capullo que florece oculto en el matorral. La virginal hermosura de la muchacha había sido ya vista y admirada por las gentes, a pesar de vivir encerrada en su solitaria morada, y siguiendo la poética costumbre del pueblo andaluz, la apellidaban sus vecinos la rosa del alambre. La cautelosa tía venía guardando con grandísimo recelo a su tentadora sobrina mientras la corte permanecía en Granada, lisonjeando del buen éxito que obtenía con su exquisita vigilancia. Sin embargo, a la pobre señora le turbaban de vez en cuando los acordes de guitarras y las coplas amorosas que cantaban desde la espesa arboleda del pie de la torre. Entonces redoblaba sus exhortaciones a la sobrina para que no prestara oídos a aquellos pérfidos cantos, asegurándole que eran una de las muchas mañas que se valía el sexo opuesto para atraer y seducir a las jóvenes incautas. Mas, ¿qué valen los severos razonamientos contra una serenata dada a la luz de la luna? Don Felipe abrevió su permanencia en Granada y partió con todo su séquito. La recelosa Fredegunda miraba con ojo atento a la real comitiva conforme iba saliendo por la puerta de la justicia y bajando a la pendiente alameda que conduce a la ciudad. Cuando de vista el último estandarte, volvió gozosa a su torre, pues ya había concluido todos sus cuidados y desvelos, pero una gran sorpresa suya vio un hermoso potro árabe en el portillo del jardín, y luego, con gran horror, apercibió a través de los rosales a una elegante joven tiernamente rendida a los pies de su sobrina. Al ruido de las pisadas, se apresuró el mozo a dar el último adiós a su adorada, y saltando ágilmente el enrevejado de cañas y mirtos, montó a caballo y se perdió con la rapidez del rayo. La enamorada Jacinta, embargada por su profunda pena, no tuvo en cuenta que causaba a su buena tía, y arrojándose a sus brazos empezó a deshacerse en un par de lágrimas. ¡Ay!, se decía, se ha marchado, ya no lo veré más. ¿Que se ha marchado? ¿Quién se ha marchado? ¿Quién es ese joven que he visto a tus pies? Un paje de la reina, querida tía, que ha venido a despedirse de mí. ¿Un paje de la reina, hija mía?, gritó la vigilante Fredegunda con voz alterada. ¿Y cuándo has conocido tú a ese paje de la reina? El día del halcón que entró en la torre. Era el halcón de la reina y venía en su persecución. ¡Ay, niña inocente! Sábete que no hay halcones tan temibles como estos pajes libertinos y sobre todo si hacen presa en pájaros tan inexpertos como tú. La doncella, apenada, con tristes recuerdos, apoyada en la taza de la fuente, sus lágrimas corrían cayendo en la taza. Poco a poco comenzó a agitarse el agua y a bullir, formando burbujas, hasta que ante sus ojos apareció una hermosa figura de mujer, ricamente ataviada con traje morisco. Jacinta se asustó de tal manera que huyó y no se atrevió a volver a él.
Cerca de medianoche, cuando todo estaba completamente en silencio, Jacinta fue a colocarse en la fuente junto al saloncito. A las 12, la fuente se agitó de nuevo y empezó a bullir el agua hasta que apareció la extraña visión. Era joven y hermosa. Sus vestiduras estaban adornadas de riquísimas joyas y llevaba en la mano un argentino azul. Laúd. La cinta quedó trémula, a punto de perder el sentido, pero se tranquilizó al oír la dulce voz doliente de la aparición. Y al ver la cariñosa expresión de su melancólico y pálido rostro, le dijo: «Hija de los mortales, ¿de qué te quejas? ¿Por qué lleva tu llanto el agua de mi fuente? ¿Por qué interrumpen tus suspiros, tus quejas, el tranquilo silencio de la noche? Lloro la ingratitud de los hombres y me quejo de mi triste soledad y abandono. Consólate, hija mía, tus penas pueden concluir. Mira en mí una princesa mora, que como tú fue también desdichada en amores. Un caballero cristiano, antecesor tuyo, cautivó mi corazón y hubiera llegado a un país natal y al seno de tu iglesia. Me había convertido de todo, pero me faltó vigor que igualara a mi fe y vacilé en el momento supremo, por lo cual el espíritu del mal se apoderó de mí y estoy encantada en esta torre hasta que un alma cristiana quiera romper el mágico hechizo. ¿Quieres tú cometer esa empresa?» «Ay, sí quiero», contestó la joven conmovida. «Pues acércate y nada temas. Mete tu mano en la fuente, rocía del agua sobre mí y bautízame según la costumbre de tu religión. Así concluirá el encantamiento y mi alma en pena alcanzará el descanso». La tímida doncella se aproximó con paso vacilante, introdujo la mano en la fuente y cogiendo de ella un poco de agua, verificó la expresión sobre el pálido rostro de la lúgubre aparición. Sonrióse con inefable benignidad la bella visión y dejando caer su luz a los pies de Jacinta, cruzó los brazos sobre el pecho y se desvaneció, tomándose al parecer en una gota de lluvia de gotas de rocío que caían cual perlas sobre la fuente. Jacinta se retiró al talón con cierto terror mezclado de asombro. Difícilmente pudo conciliar el sueño aquella noche, y cuando se despertó al romper el día, con la misma agitación que había dormido, le pareció que todo había sido un delirante ensueño. Mas cuando bajó al saloncito, vio confirmada la realidad de la aparición. Al borde de la fuente se encontró un laúd de plata, brillando a los rayos del fulgido sol naciente. Apresuróse a buscar a su tía y le contó todo lo que había sucedido, invitándole para que viniera a ver el laúd en testimonio de la verdad de la historia. La buena señora, abrigaba alguna duda, se desvaneció completamente cuando Jacinta pulsó el instrumento, pues le arrancaba melodías tan arrebatadoras que se conmovió tiernamente hasta el grato corazón de la Inmaculada Fredegunda. ¿Qué otra cosa, si una melodía sobrenatural, podría padecer tan efecto prodigioso? La extraordinaria virtud del maravilloso laúd se hizo cada día más famosa. Cuando pasitaban a pie los transeúntes junto a la torre se detenían encantados, sin atreverse a respirar, enteramente arrobados, y hasta los pájaros mismos se posaban en los árboles cercanos, enmudecidos, escuchando con extraordinario silencio aquellas divinas armonías. La fama de este prodigio cundió rápidamente por todas partes.
Los habitantes de Granada subían a la Alhambra para oír siquiera algunas notas de la música sobrenatural, aunque débilmente se percibían en los contornos de la Torre de las Infantas. La encantadora joven salió al fin de su retiro, pues los ricos y poderosos del país se disputaban la porfía de agasajarla y colmarla de distinciones. En una palabra, que hacían todos los mayores esfuerzos por llevarse las soberanas delicias del divino laúd a sus espléndidos salones para traer a ellos lo más selecto de la sociedad aristocrática. Acompañaba a la mellosa artista su diligente tía como vigilante dragón para tener a raya el enjambre de apasionados admiradores que se acercaban a la niña enloquecidos por la nota de su laúd. La niña tenía fijos continuamente en su memoria los continuos juramentos de amor y fidelidad de su amante. Pero, ¿qué es el amor del hombre errante, sino arroyuelo que juguetea por algún tiempo con las florecillas que encuentra a su paso, dejándolas inundadas de lágrimas? Pasaron días, semanas y meses, y nada se volvió a saber del doncel de la reina. Maduró la granada, dio fruto la viña, las lluvias torrenciales del otoño corrieron por las montañas, cubriendo la Sierra Nevada con su túnica de nieve. Y sin embargo, el paje no volvía. Pasó el invierno y brilló de nuevo la primavera con los cantos de pájaros, con sus flores y su perfumado cefiro. Derritióse la nieve de las montañas, hasta que no más que quedó una ligera capa en la cima de Sierra Nevada. Y con todo, nada se supo del inconstante paje. Entretanto, la infeliz joven Jacinta se estaba quedando pálida y melancólica. Sus flores estaban descuidadas, ya no escuchaba los trinos de los pájaros, y sus ojos, antes alegres y brillantes, se iban marchitando de tanto llorar en secreto. ¡Ay, inexperta niña mía!, le decía la severa Fredegunda, cuando sorprendía a su sobrina en los momentos de aflicción. ¿No te advertí de los enredos y engaños de los cortesanos? ¿Qué podías esperar tú de un joven arrogante, que pertenece a una familia noble y encumbrada, siendo huérfano, nacida pobre y humilde cuna? Ten en cuenta y seguridad de que, aunque este joven se hubiera propuesto serte fiel, su padre, orgulloso de la corte, lo prohibiría. Las palabras de Fredegunda solo servían para acrecentar la melancolía de su sobrina, por lo que la infeliz tomó el partido de entregarse a solas a su dolor. Cierta noche, y en horas bastante avanzadas, quedóse la sobrina en el saloncillo de la torre sentada junto a la fuente del abastro, allí donde el desleal amante se había arrodillado y besado la mano por vez primera, allí donde había jurado tantas veces eterno amor y fidelidad. Felipe V, desgraciado hipocondriaco, sujeto a toda clase de manías. Una vez le daba por guardar cama semanas enteras, quejándose de dolencias imaginarias, y otros se obstinaba en querer abdicar la corona, con gran disgusto de su real esposa, a quien halagaban por todo extremo el esplendor de la corte y del trono. Tanto más que ella, como consecuencia de la imbecilidad de su esposo, era lo que quien con cierta habilidad y firmeza manejaba el cetro de España. Para calmar las melancolías del augusto monarca, era el poder de la música
La reina, por consiguiente, cuidó de rodearse de los más celebrados músicos y cantores de la época, haciendo venir a su corte, a manera de médico de cámara, al famoso cantante italiano Farinelli. En la época en que se refiere a nuestro relato, se había apoderado del ilustre Borbón una monomanía infinitamente más rara que todas las suyas anteriores. Después de un largo periodo de enfermedad imaginaria, contra la que se había estrellado todo el arte de Farinelli y los conciertos de una escogida orquesta de cuerda de la corte, el desdichado rey se obstinó en que había entregado su espíritu, en creerse realmente difunto, cosa en verdad bastante inocente, y hubiera sido hasta cómoda para la reina y los cortesanos, si se hubiese confirmado con permanecer en el reposo consiguiente de los muertos. Pero con gran apuro de todos se encaprichó en que se le hicieran exequias fúnebres, y con sorpresa de cuantos le rodeaban, empezó a reencolizarse, reconveniéndoles duramente por su negligencia y falta de respeto, queriendo dejarle insepulto. Poco después habían pasado, cuando al hallarse paseando la reina en compañía de sus damas de honor por aquellos encantadores jardines de la granja, construidos para eclipsar las glorias de la de Versalles, llevaron a su presencia la celebrada artista granadina. La artista, con su noble aspecto, de modesta apariencia, joven, admiración y pasmo causaba a todo el mundo, la cual venía ataviada con el pintoresco traje de Andalucía y trayendo en la mano el precioso laúd de plata, con los ojos bajos, mostrando su modestia y aquella hermosura y sencillez y distinción que dejaba a todos el nombre de la Rosa de la Alhambra. Le acompañaba la vigilante Fredegunda. Esta impuso a la reina en la historia y genealogía de la preciosa muchacha, por haber mostrado la soberana deseos de conocerla. La augusta Isabel se sintió interesada por el aspecto de Jacinta. Creció su interés cuando supo que era oriunda de una familia noble, aunque empobrecida, y que su padre había muerto peleando en honor por el servicio de sus reyes. Si tu habilidad corre pareja con tu nombradía, dijo la reina, y consigues desterrar el mal espíritu que está poseyendo a tu soberano, la suerte tuya quedará aquí en adelante a mi cuidado, y te colmaré de honores y de riquezas. Impaciente para hacer la prueba, la condujo a la habitación del magnético monarca. Siguió Jacinta con los ojos bajos por entre la muchedumbre de guardias y cortesanos, hasta que llegaron a una imponente y suntuosa cámara tapizada de negro. Las ventanas se hallaban cerradas para impedir penetrar la luz del día, y en su lugar numerosos blandones de cera amarilla sustentados en candelabros de plata despedían lúgubres resplandores. Iluminando las tréticas figuras de los severos enlutados señores que iban llegando cautelosamente y sin cesar, relevando el disgusto en que estaban poseídos en sus tristes semblantes. Y por último, sobre un catafalco, se hallaba el cuerpo presente del monarca, que se había obcecado de que le dieran sepultura, con las manos cruzadas sobre el pecho y dejando ver solamente la punta de la nariz. Penetró la augusta señora silenciosamente en la regia cámara y, señalando un escabel que había en un oscuro rincón, dio a entender a la bella Jacinta que tomara asiento y que podía comenzar. Vibró ésta al principio la cuerda de su laúd con mano temblorosa, pero se serenó después y se entusiasmó más y más conforme iba tocando, y dejó oír una melodía tan celestial que todos los presentes dudaban si era producida por persona humana.
En cuanto al monarca, como ya se consideraba en el mundo de los espíritus, creyó que sería alguna melodía de ángeles o la música de las esferas. La sublime artista fue cambiado insensiblemente de tema y, acompañada de su instrumento, empezó a cantar un romance heroico primoroso, en el que se ensalzaban las antiguas glorias de la Alhambra y las empresas guerreras de los moros. Su alma se comunicó a su canto, pues el recuerdo de la Alhambra estaba íntimamente unido a la historia de su amor. Resonaban en el fúnebre aposento las notas de aquel hermoso canto vivificador, que al fin pudieron levantar el entristecido corazón del monarca. Alzó la cabeza, miró a su alrededor, se sentó sobre su féretro y empezaron sus ojos a animarse, hasta que por último se arrojó al suelo y pidió su espada. El triunfo de la música, o mejor dicho, de México Laúd, fue del todo completo. El demonio de la melancolía fue arrojado, y pudo decirse en verdad que el difunto volvía a la vida. Se abrieron las ventanas del departamento. Los brillantes resplandores del sol español bañaron la cámara que poco antes era mansión de tristeza, y todos los ojos buscaron a la hermosa cantora, pero Laúd se había desluzado de su mano, y ella misma hubiera caído tal vez en tierra desmayada si en el mismo momento no lo hubiera recibido en sus brazos el noble Ruiz de Alarcón. Se celebraron con gran aparato las nupcias de la feliz pareja. Y ahora se preguntará cómo Ruiz de Alarcón pudo justificar su largo olvido, su silencio, que había sido motivado por la oposición de su antiguo padre, anciano de carácter inflexible. Pero los jóvenes que se aman sinceramente hacen pronto las amistades y perdonan y olvidan las faltas pagadas cuando vuelven a encontrarse de nuevo. El consentir del orgullo padre fue muy sencillo. Sus escrúpulos fueron desvanecidos bien pronto con palabras de la reina, y especialmente cuando llegaron a llover sobre la gentil pareja toda clase de dignidades y recompensas. Además, sabe el lector que el laúd de la Jacinta poseía la mágica virtud de triunfar de la cabeza más testadura y del corazón más endurecido. ¿Dónde fue a parar, me diréis, el laúd maravilloso? Esto es lo más curioso y lo que prueba, lo más evidencia la veracidad de esta historia. Aquel laúd permaneció por algún tiempo siendo un tesoro de familia. Luego fue robado por el gran cantante Farinelli, por pura envidia de artista. A su muerte pasó a otras manos en Italia, ignorando su mágico poder. Fundieron la plata y aprovecharon sus cuerdas en un viejo violín de Cremona, los cuales conservan en gran parte su virtud maravillosa. Pero que no se entere nadie. Este violín está arrebatando al mundo entero. Es el violín de Paganini.